Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Estimados oyentes, les damos la bienvenida a un episodio más de A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Hoy, con un episodio especial, seguimos hablando sobre la fe y hoy vamos a trabajar o vamos a conversar en derredor de Abraham, el padre de la fe. No sin antes darle la bienvenida a Marcos Solano. Marcos, hoy vamos a hablar de Abraham, un episodio especial para ayudar y ayudarnos a fomentar y a incrementar, a hacer crecer, fortalecer nuestra fe. Bienvenido a un episodio más, Marcos. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos nuestros estimables oyentes. Sí, esta ya sería la segunda oportunidad o el segundo episodio de este tema tan rico, este tema que va a enriquecer la vida de todos nuestros amigos, ¿verdad? De todos los hermanos en Cristo Jesús, nuestros hermanos en Cristo Jesús, y todos aquellos también que tal vez no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Les invito a que escuchen la palabra. La palabra trae dirección, la palabra imparte orientación, la palabra imparte fe también. Entonces, para todos aquellos que tengan la amabilidad, la gentileza de escucharnos, pues yo sé que Dios les va a bendecir y les va a hablar. Y quiero iniciar leyendo un texto bíblico, ¿verdad? Que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, que dice de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3. Y empiezan a sonar las hojas. Versículo 1, correcto. Que ese libro empiece a moverse sus hojas y demás para que también fluya esa verdad de Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Versículo 1, perdón. Versículo 1. Uh-huh. Vamos, dice así. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, dice, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les pidió con todo su corazón que oraran por ellos, por el apóstol Pablo y por todo el grupo que Pablo tenía, ¿verdad? Para que la palabra de Dios por medio de ellos corriera y fuese glorificada. Y de la misma forma, queremos pedirle a todos nuestros queridos hermanos, estimables oyentes, que nos tengan en oración, para que la palabra que nosotros compartamos por este mecanismo, por este medio, pueda correr y ser glorificada. Amén, que así sea, eso es muy importante. Actualmente yo creo que tenemos esa oportunidad de difundir la palabra de Dios, que es poderosa para cambiar, para hacer nuevas todas las cosas, y que también podamos compartirla con más hermanos de la fe. Ahora que tenemos los medios, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas dentro de la sociedad tienen acceso a este tipo de medios, llámese YouTube, Facebook o plataforma para podcast, que ahí estamos ahora, ahí van a estar todos los episodios. Pues poder compartirla y poder reflexionar, meditar a la luz de la palabra, ¿verdad? De la eterna e inviolable palabra de Dios. Así que me uno a eso, Marcos, y también a esa solicitud, ¿verdad? A los hermanos y hermanas de la fe de compartir la palabra de Dios. Urge especialmente en este momento hacerlo. Siempre ha sido importante. Hoy es urgente. Sí, claro. Bajo las circunstancias que estamos actualmente, creo que la palabra de Dios nos puede llenar de mucha fortaleza, de esperanza, de fe. Hay un texto en Salmos que dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y alumbrera a mi camino.
O sea que nos va guiando, nos va dando ese norte, esa dirección que necesitamos en una situación, ¿verdad?, mundial que estamos viviendo. Y nosotros como hijos de Dios que somos, hemos sido llamados a eso. A llevar la palabra a cada rincón, a cada lugar, manifestando el amor del Señor Jesucristo y de ese maravilloso sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y todas las riquezas que Él nos da cuando nos volvemos a esa cruz, a ese sacrificio. Entonces, creo que este proyecto Dios lo va a llevar, lo va a ir encauzando hacia su propósito, porque en Él todas las cosas ya están hechas y nosotros simplemente tenemos que ir obedeciendo a sus directrices, sus indicaciones. Y de verdad, vuelvo a reiterar, ténganos en oración. Ténganos en oración, porque sin la presencia de Dios esto no tiene un efecto en la gente, no tiene razón de ser. Necesitamos que su presencia esté en medio de esto. Así es, amén. ¿Usted sabe, Juan Carlos, por qué la zarza ardía y no se consumía? Bueno, eso es un gran detalle para compartir con nuestros oyentes, Marco. Voy a adelantar algo, porque Dios estaba en medio de ella. Cuando Dios está en medio de un proyecto, en medio de nuestras vidas, las cosas empiezan a fluir, empiezan a moverse en bendición. Entonces, téngalo eso siempre presente, que Dios sea el que esté en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros proyectos, y todo va a fluir y va a ser encauzado hacia la bendición que Dios tiene ya determinado. Amén. Amén, amén. Excelente, Marco. Vamos a hablar hoy de este Señor tan reconocido, no solo en la corriente cristiana, sino en la corriente, en la religión o corriente islámica. Entre los islámicos, Abraham es muy reconocido. También está el judaísmo. Abraham tiene una posición ahí de bastante respeto y admiración. Entonces, eso es una de las cosas poderosas y tremendas que me llaman a mí la atención de Abraham. Y vamos a iniciar con su historia. Vamos a ir a Génesis, al capítulo 12, para que suenen las hojas. Sí, exacto. Para que vea que esto es real, ¿verdad? Literalmente estamos usando la Biblia empastada. Sí. Sacudiendo esas hojas, ¿verdad? Muy bien. Invito a la gente que si tiene gusto también que abra sus Biblias ahí, las diferentes versiones que hay de Reina Valera y demás. Eso también, ojalá en letra grande para que no se le escape nada. Exactamente. Pero vamos a ir a Génesis 12. Muy bien, aquí estamos ya. Para, ¿cómo se llama? Leer acerca del llamado de Abraham. De Abraham, en este caso, acuérdese que él se llamaba Abraham, y luego, en un momento determinado, Dios le cambia su nombre y le pone Abraham y le dice, porque padre de multitudes o de muchas gentes eres. Igual que Sarai, le cambió su nombre de Sarai a Sara. Madre también de naciones, significa Sara. Entonces, en un momento determinado, en los tiempos ya señalados por Dios, eso ocurre con respecto a los cambios de nombre que ellos recibieron. Ahora bien, le voy a pedir que lea Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Hasta el 3. Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Seguimos con el versículo 2. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Sigue el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Qué tremendo esto, ¿verdad? Vea qué tremendo cómo Dios llama a este hombre, ¿verdad? Abraham en este caso, ¿verdad? Ahí tiene toda la razón del mundo, ¿verdad? Se llama Abraham, en este momento se llama Abraham. Y Dios le llama y le da una
triple promesa. Aquí hay una triple promesa. Correcto. Hay 3 cosas aquí interesantísimas que Dios le promete a Abraham. Una, le dice: voy a mostrarte una tierra y te la voy a dar. ¿Cierto? Estamos hablando que es una promesa tripartita o triple. Entonces, el primer punto es que le dice: voy a mostrarte una tierra y te la voy a dar. Segunda promesa le dice: te voy a dar una nación. Tercero dice, afirma que él hará de Abraham una bendición. Entonces tenemos ahí, vuelvo a repetir, porque esto es importante, una triple bendición. Ahora bien, aquí hay, dentro de las tres cosas de esta triple bendición, sabemos que de los lomos de Abraham salió el pueblo judío. O sea, de la simiente de Abraham viene ese pueblo al cual hasta el día de hoy Dios ha resguardado, Dios ha protegido, Dios le ha prosperado. Estoy hablando de la nación judía por causa de este pacto que Dios estableció con Abraham. Todavía sigue alcanzando al pueblo judío. Entonces dice: y haré de ti, dice, una nación. Y de esa nación, del pueblo judío, hablando en cuanto a la carne, hablando de cómo se llama, del linaje sanguíneo, viene la bendición más grande que ha recibido la humanidad. El Señor Jesucristo. Vea que Él dijo: te he bendecido para que seas bendición. Y la bendición que Abraham nos dio a nosotros es que del linaje de Abraham, de ese hilo conductor del linaje, vino la persona del Señor Jesucristo. Entonces fue una bendición para esta humanidad, o sea, para nosotros, todos los que hemos creído. Ahí estamos nosotros también, en esa promesa. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De la tierra. Qué tremendo, ¿eh? Ahí le estaba revelando. Ahí le estaba revelando. Algo muy poderoso. Muy poderoso. Sus planes, los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos. O sea, vemos cómo Dios desde el principio todo lo tiene ya orquestado. Dios todo lo tiene ya planeado. Y posó sus ojos sobre este hombre. Y yo quiero ver varias cositas de Abraham acá. Porque Abraham salió de un lugar donde había mucha idolatría. ¿Usted sabía eso? Ur de los Caldeos había mucho, era un lugar muy pagano. Y había mucha idolatría. Se adoraban a diferentes dioses. Inclusive hasta los astros se adoraba. Y el papá de Abraham era bien idólatra. Pero aún así, dentro de ese lugar, de Ur de los Caldeos, había un hombre diferente, en el cual Dios, como reitero, posó sus ojos. Y fue Abraham. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, donde el primer mártir, considerado el primer mártir, en este caso me refiero a Esteban, hace mención de Abraham delante de los sacerdotes del Sanedrín, ¿verdad? Y vea cómo hace un recuento, ¿verdad? Da una referencia acerca de Abraham. Y vea lo que dice, vea qué tremendo. Dice Hechos capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Hasta el 3. Bueno, vamos a leerlos al 4. Dice así: el sumo sacerdote dijo entonces: esto es así. Y él le dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Ese lugar, Mesopotamia, está ubicado en Ur de los Caldeos. Específicamente es Ur de los Caldeos. Ese era el lugar donde ellos residían. Y dice: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré.
Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó hasta esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Qué tremendo esta reseña que nos hace Esteban, ¿verdad? Como que nos enriquece más el asunto de a dónde sacó Dios a Abraham. ¿De dónde lo sacó? Vea que le habló donde había mucha idolatría, un lugar donde eso estaba totalmente entregado a otros dioses, un lugar pagano. Pero aún así había una persona que agradó a Dios, y este es Abraham. Algo miró Dios en Abraham que lo escogió para traer la bendición más grande a la humanidad. Porque de sus lomos salió el Señor Jesucristo. Y es considerado el padre de la fe. Y todos los que hemos creído en Jesús somos considerados hijos de Abraham en cuanto a la fe, ¿cierto? Entonces, aquí vemos una reseña de Esteban, ¿verdad? Haciendo su defensa delante del Sanedrín, de los sacerdotes. Y menciona a Abraham y dice cómo Dios se le apareció a Abraham. Es que qué tremendo esto, dice, se le apareció. No sé cómo se le apareció. Eso es un tema que vamos a ver más adelante porque aquí no podemos determinar si fue una manifestación visible de la deidad. Eso es un tema interesante porque Abraham llegó a caminar con Dios a un nivel donde hay un texto que nos menciona que el Señor se le apareció literalmente, físicamente. Eso es fuerte, ¿eh? Pero la Biblia sí sustenta esto, de que hubo una teosfanía, una manifestación visible de la deidad en una experiencia que tuvo Abraham con él. En otras oportunidades Dios se le apareció en visiones. Pero en otra oportunidad, como te reitero, hubo una manifestación visible de la deidad. Esto es glorioso. Es glorioso. Entonces, eso lo podemos ir viendo más adelante. Ahora bien, quiero que vayamos a Josué. Juan Carlos, si es tan amable, me lo busca y me lo lee. Josué, es que está casi la J ahí. José capítulo 24. Capítulo 24. Vamos a estar sonando todas las... Sí, es que eso es lo bonito. Es andar por la escritura, ¿verdad? Para que vean que esto es real, que estamos usando la bibliecita que tenemos ahí, ¿verdad? La Reina Valera, la internacional, la versión internacional, cualquiera que sea, pero que usted saque tiempo para que usted se nutra de fe. Es la palabra la que puede hacer cambios en nuestra vida. Así es. Dios opera por medio de ella. Así es, Dios opera por medio de ella, haciendo una transformación genuina en nuestras vidas. ¿Algún comentario ahí adicional? Porque yo quiero que me refuerce usted también, Juan Carlos, que me dé rema de la palabra. O sea, algo que también nos vaya a enriquecer a todos. Claro, y bueno, ya estamos ubicados en el libro de Josué. Espero que usted, estimado oyente, también esté ahí buscando ahí la página correcta. Ya nosotros estamos ubicados. Y es poderoso cómo a través de la palabra, el tema de la fe, de creer, de la manifestación de Dios a las personas, es patente, es evidente. Y así como Dios se le revela a todos estos hombres y mujeres, así hoy en día se le puede revelar a usted que está escuchando. Entonces eso es muy importante y muy poderoso. Es más, a través de su palabra vemos cómo Él se manifiesta en nosotros cuando comienzan a ocurrir cambios en nuestra vida. Entonces, hablábamos en el primer episodio de que la palabra es viva y es eficaz. Y yo sé que del episodio 1 a si usted nos ha estado siguiendo, si usted si usted ha seguido esta serie de estudio de la fe, ya su vida ha comenzado a presentar algunas variaciones y bendición ha venido a su vida. Y creemos que con cada estudio, cada episodio de la palabra, el Señor seguirá moviéndose. Y bueno, vamos al libro de Josué 24, versículo 2. Muy bien. Vale, leerlo de esa versión suya, Juan Carlos. Josué 24, versículo 2. Muy bien. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor, Dios de Israel,
Hace mucho tiempo sus antepasados, Terach y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Amén. Aquí lo que vale la pena, bueno, en realidad vale rescatar todo lo que la Biblia nos enseña. Pero haremos énfasis. Vamos a ser puntuales con respecto a lo que él menciona acerca de Abraham. Esto es un discurso de despedida de Josué, ¿verdad? Y entre las cosas que primeramente él habla es acerca de Abraham. Vea lo influyente que era Abraham en la historia del pueblo judío, ¿verdad? Y dice lo siguiente, dice que vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taret. Taret es el padre biológico de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. O sea, ¿quién lo tomó? Dios. Sus padres estaban entregados totalmente a la idolatría, porque aquí lo está afirmando cómo se llama Josué. Josué está afirmando que Nacor y como Abraham dice que servían a dioses extraños. O sea, dentro de ese lugar lleno de paganismo, lleno de idolatría, Dios, vuelvo a reiterar, posó sus ojos en Abraham. Yo no sé si hay alguna persona que nos esté escuchando, nos vaya a escuchar, esté en una situación donde dice: yo no creo que Dios pueda dignarse a mirarme. Quizás dirá: no, es que yo estoy en una condición de pecado que yo creo que lo que merezco es el juicio de Dios y desaparecer de este lugar. No, Señor. Su amor y su misericordia es tan grande que sus ojos están puestos sobre ti. Lo que Él está esperando es una respuesta de parte de ti, de nosotros, que nosotros alcemos nuestros ojos hacia Él, porque Él está posado sobre nosotros, sus ojos están posados sobre nosotros, así como miró a Abraham, ¿verdad? Es porque yo creo, sin temor a equivocarme, Juan Carlos, que Abraham o Abraham, como usted quiera llamarlo, él tenía conciencia del Dios Todopoderoso. Había una luz en él que decía: hay un Dios que sí es verdadero, no los dioses que mis padres adoran. Hay un Dios verdadero. Estoy casi seguro que hubo aunque sea un gramo de conciencia o de fe desde ahí, desde ese momento, partiendo de ese momento, que Abraham decía: hay un Dios todopoderoso. Y le voy a mostrar más adelante por qué le digo eso, que Abraham ya tenía conciencia de que había un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios verdadero, el cual hizo la luna que adoraban muchos ahí, el Dios que hizo las estrellas que quizás muchos adoraban ahí. Una conciencia de un Dios real, de un Dios verdadero, y eso despertó en Dios ese interés por Él. Así es, amén. Así es. Muy bien, muy bien. Poderoso lo que estamos hablando. Poderoso de la misericordia de Dios para cumplir sus propósitos y revelar sus promesas a los hombres. Así es, amén. Gloria a Dios. Ahora bien, pero resulta que cuando Dios llama a Abraham, esto es tremendo. Esto es tremendo. Empieza Abraham a desarrollar su fe, pero paulatinamente. Hubo un crecimiento en él, pero también hubieron situaciones que demostraron un decaimiento en su fe. Porque como ser humano estamos expuestos a ello. Hay momentos donde nosotros dejamos de andar por fe
y empezamos a andar por vista. Pero eso no es para que usted se recrimine, no es para que usted diga, ya Dios me abandonó, no. Simplemente son situaciones que pasan porque somos seres humanos. Lo importante es que Abraham, a pesar de que tuvo esas recaídas y consecuencias de esas recaídas, siempre se reincorporó, siempre se afirmó por esa fe que él ejercía, ¿verdad? Y se encaminó. Y yo no sé si mucha gente que nos esté escuchando, espero que sean pocos, ¿verdad? Tal vez han declinado, tal vez han decidido no continuar, quizás hasta por la mente les ha pasado desertar, claudicar y decir, ya no quiero continuar en esto de la fe, del caminar cristiano. Yo le digo, saque eso de ahí, quite esos dardos del enemigo, vuelva a agarrar el escudo de la fe, tome la espada de la palabra y empiece a continuar nuevamente, a proseguir hacia lo que está por delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, como dice el apóstol Pablo, extiéndase por lo que está adelante. Porque la victoria viene cuando somos perseverantes, somos consistentes en el Señor, cuando somos personas de fe, que creímos por fe y para fe. Porque eso es la intención de este temario, de que nos afirmemos en el Señor, de que desarrollemos la fe genuina en nosotros. Amén. Amén, qué poderoso esto que dice Marcos también aquí en el libro de Josué. Es importante. Me gustaría resaltar también cómo se hace el énfasis a que los antepasados de Abraham adoraban otros dioses. Eso es poderoso porque habla de un ser humano, en este momento de Abraham, un ser humano como cualquier otro, con una familia nada sobresaliente, no con muchos méritos, más bien Dios había visto situaciones no agradables delante de sus ojos. O sea, no era alguien que venía de una familia tal vez que en ese entonces podrían llamar honorable, agradable a los ojos de Dios. Eso es muy importante. Muchas personas que nos escuchan también pueden ponerse a pensar eso, que están también empezando a caminar con el Señor. Hace poco se entregaron a Cristo y están en un andar. Y tal vez vuelven a ver y dicen, es que tal vez no soy nada sobresaliente, tal vez mi familia ni siquiera me inculcó, me enseñó. Bueno, tiene un Padre Celestial. No se le puede olvidar eso. No se le puede olvidar eso. Y Él es el que sí lo llamó, sí lo escogió, va a conducir su vida. Usted tome la fe y crea en sus promesas y el Señor hará. Así es, eso es un punto muy, muy interesante porque debemos de saber que nuestro Padre está allí siempre, pendiente de nosotros. Él no se ha ido. Él está más cerca de lo que usted y yo podemos inclusive imaginarnos. Solo mediante la fe podemos creer que Él hay, que Él está ahí, que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, yo le invito, si en algún momento usted se siente sola o solo, que entienda que Él está allí, que usted no está sola ni está solo. Él está a su lado para fortalecerle, para darle fortaleza, para darle dirección, para decirle, yo estoy contigo, sigue, continúa, porque bastante camino nos espera con grandes bendiciones. Ahora bien, en el versículo 7 de Génesis capítulo 12, volviendo a Génesis, ¿verdad? Que es el capítulo de introducción. Sí. Ya vimos ahí la triple bendición en el capítulo 12, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, vimos la triple bendición que Dios le da a Abraham. Y en el versículo 7 vuelve a suceder algo tremendo. Vea lo que dice el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ahí le apareció, dice, ¿verdad? Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y vea lo que hizo Abraham. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido hoy. La pregunta es, Juan Carlos, ¿quién le enseñó a Abraham a edificar un altar? ¿Quién le inculcó eso? ¿Usted sabe qué representa eso? ¿Qué representa edificar un altar?
representa que había una relación, representa reverencia, representa adoración. En cada experiencia, mira qué curioso, Abraham edificaba un altar. Edificaba un altar, y vea lo que dice. Dice, le edificó un altar a Jehová, dice, quien le había aparecido. O sea, que este hombre Abraham ya tenía una estrecha relación con Dios. Claro. Y después dice, luego se posó de allí, versículo 8 dice, luego se posó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Dios. Y plantó su tienda. Amén. Y plantó su tienda, dice, teniendo a Betel al occidente y a Ir al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Por segunda vez vuelve a edificar un altar. Y agrega, el escritor de Génesis, agrega que no solamente edificó un altar a Jehová, sino que invocó el nombre de Jehová. Qué tremendo esto. Es poderoso, hay poder aquí en esto. Hay poder en esto, hay revelación. Y en ese tiempo, y en nuestros tiempos, el altar eres tú y el altar soy yo. Así es, así es, así es. Y Dios quiere adentrarse en ese altar, quiere entronizarse allí, quiere tomar su posición allí, quiere establecerse allí. Ese es lo que yo quería, eso era lo que yo quería decirles, estimados oyentes, que en esos tiempos era un altar con piedra, me imagino, qué sé yo. Pero ahora el altar eres tú, eres yo. Qué tremendo esto, porque dice que luego que él edificó ese altar por segunda vez, invocó el nombre de Jehová. Me imagino que él derramó su alma ahí, de adoración, de alabanza. Y eso llegó al Rey Eterno. Amén. Amén. Es poderoso eso de invocar el nombre del Señor. Y si la Biblia lo puso, si el Señor permitió que eso estuviese escrito ahí para nosotros, sus hijos, que podamos leerlo, podamos edificarnos con esto, es porque fue importante. Porque a la palabra no le sobra ni le falta. Está ahí porque el Señor quiere decirnos algo. Aleluya. Así es. Eso es tremendo, eso que acabas de decir. Ahora bien, vamos a ver varios asuntos acá de lo que yo venía diciendo, ¿verdad? De que habrá momentos donde quizás usted y yo probablemente tengamos ese decaimiento, ¿verdad? El no querer continuar, el no querer seguir. Pero Dios siempre tiene control de todo. Aún en esos momentos, Dios todo lo tiene bajo su control. Y quiero decirte que una de las cosas que empezó Abraham a hacer y que quizás no era así, fue una obediencia, considero yo, parcial. Le voy a decir por qué. Porque el Señor le dijo claramente a Abraham, que tenía que salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que le iba a mostrar. Le dijo que saliera. ¿Y eso qué significaba? Que no se llevara nada consigo. Pero cuando él está en Harán y toma ya su camino hacia Canaán, él se llevó a Sara y se llevó a su sobrino Lot. O sea, hubo una obediencia, ¿cómo le podemos llamar? Una obediencia parcial. Porque sí salió, pero no salió del todo. No dejó toda sin la nada, parentela. no dejó la parentela, sino que siempre se llevó algo de su parentela. O sea, se llevó a Sara, como le reitero, y se llevó a Lot. ¿Por qué? Porque él estaba empezando su caminar. O sea, es lo que quiero que podamos entender. Él empieza ahí su caminar en fe.
Y en ese proceso habrán cosas que quizás vamos a hacer que no están dentro del propósito de Dios ni de la voluntad de Dios, pero Dios las permite también para enseñarnos muchas cosas a nosotros. Entonces, lo que quiero decirte es eso. Él después de que llega a Harán y decide irse a Harán con, ¿cómo se llama? Con Sara y con Lot, su sobrino, está obedeciendo parcialmente, no en su totalidad, pero es porque es un proceso que inicia en él. ¿Qué quiero decirle con eso? Que en los procesos de Dios habrá momentos de flaqueza, momentos de que haré cosas que posiblemente no estaban dentro de la voluntad de Dios, pero ahí lo hicimos. Pero no significa que todo está perdido, sino que es parte de la formación de Dios. Amén. Amén. Qué bonito esto. Marco, realmente es poderoso, realmente bastante poderoso, porque esto trae, hablando de la fe, y lo mencionamos en el episodio 1, hablamos también un poco de la esperanza, que dijimos que en algún episodio íbamos a hacer énfasis en ella. Pero es que eso es lo que tenemos que tener claro con el Señor, que tenemos esperanza. Hablamos de un proceso y vemos la historia del padre de la fe, Abraham, y vemos cómo su, y entre comillas, obediencia parcial, ¿verdad? No hizo que el Señor lo abandonara o que el Señor desistiera. Eso es muy importante. Y bueno, la palabra nos está revelando esto. Y sé que a cada uno de ustedes ahí el Señor le está hablando y también está trayendo a memoria muchas cosas que tal vez en su momento el enemigo quiso o quiere utilizar para tratar de decirle no. Creo que no. Eso no fue completo y el Señor te va a descartar. Bueno, el Señor no descarta. Y yo creo que eso es importante. Dios tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Y aquí Abraham nos está enseñando mucho de este tema importante de la fe. Él, como un hombre, como usted y como yo, ya vieron cómo era su familia, no era perfecta. Y seguro su familia y la nuestra tampoco es perfecta. Pero Dios usa a esos varones y a esas mujeres que vienen de esas familias y hace cosas grandes. Tremendo, sí. Entonces vemos que el primer error de Abraham, por decirlo de esa forma, ¿verdad? El primer, ¿cómo podemos decir? Omisión. Uh-huh. Fue entonces una obediencia parcial por haberse llevado a toda su parentela, cuando él dijo que tenía que salir de su parentela. Salir sin nada de ahí, de ese lugar. Pero ahí siempre se llevó hasta su sobrino. Loco. Ahora bien, viene la otra torta, voy a decirlo así, Abraham. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ve ahí el asunto, vamos a detenernos ahí. El hombre de la fe, el padre de la fe, enfrenta una situación. ¿Cuál era la situación, Carlos? Entrar a Egipto con el agravante que él era el esposo de una mujer muy hermosa. Muy hermosa. Ahora, pero hubo un detonante para que él tomara la determinación de descender a Egipto. Exacto, había hambre. Había hambre, había una hambruna. ¿Qué quiero decirle? Ponga atención a esto. Tanta hambre, dice. La situación que estamos viviendo actualmente puede llevarnos o inducirnos a tomar decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y meternos en aprietos. Porque no consultamos a Dios. Vamos de buenas a primeras, creyendo nosotros que lo que vamos a hacer está agradando a Dios o Dios lo está probando. Le
está dando su consentimiento. Y por ende, vienen luego las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque hubo una circunstancia que me afectó a tal punto que dejé de caminar por fe y empecé a caminar por vista. ¿Por qué le digo esto? Porque a Abraham vino la situación, se desató una hambruna tan grande que sus ojos físicos, sus ojos naturales, lo hicieron mirar hacia Egipto. Y Dios le había dicho que no tenía que moverse de ahí. Dios le había dicho, usted va a salir de este lugar, camino a Canaán, vas a llegar a Betel y te vas a mantener allí. No le dijo, descienda a Egipto. Quien decidió descender a Egipto fue Abraham por iniciativa de él. ¿Por qué? Porque hubo un momento que lo desestabilizó. Lo desestabilizó. Lo movió. Lo sacudió y dejó de caminar por fe y empezó a caminar por vista, de acuerdo a lo natural. Y vio una solución en Egipto. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, resulta que él se percata y dice, ahora sí, ya estoy aquí. Y si ven a Sara, que es una mujer muy bella, la van a tomar y posiblemente hasta me van a matar a mí. Entonces le da indicaciones a Sara. Porque usted sabe que en esos tiempos la costumbre es que la esposa se sujetaba a su señor. Entonces, tenía que cumplir a cabalidad con las indicaciones, en este caso de Abraham. Pero vea qué tremendo, versículo 14, qué tremendo la palabra cuando nos va dando esa luz, ¿verdad? Ese entendimiento, cuando profundizamos en ella. No la leemos, la escudriñamos. Dice así. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, en gran manera, dice. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. E hizo bien Abraham por causa de ella. Dice, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Dice, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. En otras palabras, váyase. Juan Carlos, ¿quién le habrá dicho a Faraón que era la mujer de Abraham? La Biblia no nos dice. La Biblia no nos da un registro de quién le dijo al Faraón que era verdaderamente la mujer de Abraham. Pero vea, ponga atención a esto. Es que vea qué tremendo esto. Que ahí nosotros podemos sacar conclusiones de que probablemente por medio de un sueño, qué sé yo. Pero alguien le dijo a Faraón, aquel que le iba a tomar por mujer, sin tener culpabilidad, porque Abraham había dado indicaciones de que le dijera a Sara, que era hermana de él, ve a Abraham la torta que se estaba metiendo, porque se desubicó por un momento. Y cuando él la va a tomar para sí como mujer, Dios le dice, posiblemente Dios, yo creo que fue Dios quien le dijo, no sé cómo, no tomes esa mujer porque es prohibida. Y él va y le reclama a Abraham, y le dice, ¿por qué usted no me declaró que era tu mujer? Seguro Abraham dice, pero ¿quién le habrá dicho a este? Podemos decir que fue Dios posiblemente. Y tiene que ser Dios porque Dios tiene control de todo. No vamos a dudar en eso. Mejor digamos que fue Dios. ¿Cómo lo hizo?
No sabemos, pero lo hizo. Porque también vea la consecuencia. Dice que hirió. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Pero lo que quiero decirte es que como un momento de debilidad en Abraham, un momento donde él se destabilizó, donde dejó de caminar por fe, incurrió en muchos errores. Tal vez esta parte dice que, mira, nunca me la hayan hablado de Abraham. Pero ¿sabe lo que me gusta de la Escritura? Que la Escritura no solo muestra las grandes cosas que hicieron los grandes hombres de Dios, sino que también muestra sus falencias, sus momentos de debilidad. ¿Por qué? Para que la gracia de Dios sea glorificada. Porque en medio de todas sus situaciones, Dios lo sostuvo. Y quiero agregar eso para que usted también pueda compartirnos algo más. Es que a pesar de la debilidad de Abraham, Dios estaba controlando la situación y protegiéndole a él y a su familia. Cuando usted y yo, ¿qué dice la Escritura? Somos infieles, permanece fiel. Gloria a Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Escuche esto, cuando tú eres infiel, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y a pesar de que Abraham había metido las de andar, Dios tenía todo bajo control. Porque si Dios, escuche muy bien, te ha dado una palabra, y porque yo sé que Dios tiene propósito contigo, nada ni nadie va a estropear ese propósito que Dios ha establecido de antemano para usted y para mí. Levántese quien se levante, sea el diablo, sea el brazo de carne, sea lo que sea. Nada de eso va a estorbar que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Ahora bien, usted sabe que hubieron dos consecuencias de ese accionar de Abraham. Una, se llenó de muchas riquezas porque salió también ahí con sus, ¿cómo se llama? Con muchos bienes. Y eso le trajo altercado con quién más adelante, con Lot, ¿cierto? Ah, pero se trajo una mujer, Agar. La egipcia salió de ahí. En ese momento una esclava. Una esclava. La tomó como esclava, esa. La tomó como esclava y se la trajo con él. ¿Y qué pasó más adelante con esa esclava? Otro momento de debilidad. Otro momento donde habían pasado 10 años, dice la Escritura, y nada de que llegaba el hijo de la promesa. Entonces Sarai toma la iniciativa y dice, ¿por qué no te llegas a mi sierva Agar? Y todos conocemos la historia. La tomó Abraham, tan obediente a su mujer, y de allí viene la simiente de ¿quién? De Ismael. Y de los lomos de Ismael, hasta el de hoy, sabemos quiénes son, ¿verdad? Que son los árabes. Toda esa comunidad. Y eso ha generado unas diferencias y rivalidades entre el pueblo judío y la descendencia de Ismael en este caso, que son los árabes, que se ha visto que están hasta el día de hoy en conflictos. Porque fue un asunto de que fue consecuencia de un error de Abraham, por decirlo de esa forma, pero que Dios también lo encaminó con un propósito. Eso es lo interesante de todo esto. Como Dios, lo que muchas veces nosotros encaminamos a mal, Dios lo encamina para bien. Que quede claro eso. Dios encamina para bien. Para bien. Dios encamina para bien. Eso es poderoso y está en la Biblia. Hombres de Dios lo han dicho. Así es. Les ha sido revelado eso y Dios le ha placido que quede en la palabra. En la palabra de Él. También, ¿verdad? Eso es importante. No sé si en este estudio bíblico de este episodio lo vayamos a leer, pero estará en algún momento acá presente en estos episodios del podcast. Marco, esto ha sido tremendo y seguimos creo que un poquito más. Y para ir aterrizando, es que es lo que hablábamos la vez pasada, cuando nos metemos en la palabra,
La noción del tiempo la perdemos porque el espíritu nos va encauzando, pero Él tiene control de todo. Pero vamos a ir aterrizando un poco para luego continuar. Entonces vimos ahí, hemos hecho hincapié o hemos sido puntuales en los errores que el padre de la fe cometió, ¿verdad? Pero que a pesar de todo eso, Dios lo va llevando hacia su propósito, hacia lo que Él había determinado. Y es interesante porque muchas veces en nuestro caminar vendrán momentos así, momentos donde, como le digo, no queremos continuar o caemos o incurrimos en algunos errores, pero debemos de tener presente que Dios está allí para volvernos a encaminar, para volvernos a direccionar en este diario vivir, ¿verdad? Porque es día a día. Estamos, ¿cómo se llama? En tiempos finales y hay que aprovechar bien el tiempo. Y creo que no debemos desgastarnos en lo que yo he hecho mal o no está correcto y sacudirnos y empezar a encaminarnos hacia las grandes cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Porque Abraham, a pesar de todo esto, siempre restauraba su relación con Dios. Siempre permanecía en el propósito de Dios. Y para finalizar, está esa parte tan interesante de cómo se llama de Abraham con Agar. Prácticamente yo pienso que ese nacimiento fue fruto de la razón y de la lógica humana. Ellos empezaron a razonar. No, ya los años pasan. Abraham, lléguese a ella. Empezaron a razonar. Yo creo que ya yo estoy entradita en años y yo lo veo difícil. O sea, hay una cuestión ahí de lógica, ¿verdad? De razonamiento. Y eso generó que diese fruto. ¿Y cuál fue el fruto? Ismael. No fue fruto de la fe. Es que es de lo que vamos. Hay cosas que verdaderamente no son fruto de la fe, son fruto, ¿verdad? En este caso de la razón, en este caso de la lógica, y no de la fe, de esa sustancia que llamamos fe. Amén. Amén, amén. Está siendo muy profundo este estudio y creo que eso está hablando mucho al espíritu de cada persona, hablando a sus vidas y trayendo revelación, que es lo que persigue este programa con la ayuda de Dios, y es poder ser de edificación en las vidas de cada uno de los hermanos y hermanas de la fe. Amén, aleluya. Ahora sí, para luego seguir desarrollando el tema en el otro episodio, Abraham se separa de Lot, y en el momento que se separa de Lot, se renueva su relación con Dios. Eso es muy interesante. Y vamos a leerlo, ¿cómo se llama? En el capítulo 13, ¿verdad? Del libro de Génesis. Del libro de Génesis, ahí es donde nos vamos a mantener el mayor tiempo, ¿verdad? En el capítulo 13 del libro de Génesis. Y vamos a leer lo siguiente en el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, qué tremendo esto, ¿verdad? En el momento en que ya Lot toma su camino, se aparta de él, Dios le habla a Abraham. Porque dice, y Jehová dijo a Abraham,
después de que Lot se apartó de él, mientras estuvo con Lot, usted sabe que no hay un registro de que Dios le haya hablado, ¿verdad? Ay, Dios santo, ¿qué quiero decirle? Hay cosas que tal vez están allí que no le están permitiendo a usted escuchar a Dios. Y que hay que quitarlas, que hay que separarse de ellas. Amado oyente que me escucha, solo usted sabe si usted tiene un Lot en su vida que le está estorbando su relación con Dios, que no está permitiendo que Dios le hable con claridad a usted. Pues tome la misma actitud de Abraham. Quite a ese Lot. Dígale, váyase porque yo no quiero nada con usted. Sepárese de él. Porque Lot le estaba trayendo muchos inconvenientes a Abraham. Se había suscitado unas diferencias entre su gente y la gente de Lot por sus ganados, etcétera, etcétera. Pero apliquémoslo en otro plano. Hay cosas que uno sabe que son como un Lot, que están ahí, que nos quitan, ¿verdad?, la mirada del Señor, que nos quitan tiempo con el Señor. Es tiempo de hacerlo a un lado. Porque necesito que Dios traiga claridad a mi vida. Que cumpla su promesa. Porque Dios le dio una promesa a usted y me dio una promesa a mí, pero hay cosas que yo tengo que ejecutar. Hay cosas que yo tengo que hacer. Dios pone su parte, pero yo tengo que poner la mía. Amén. Amén. Ok. Ahora, ya para ir finalizando, 4 puntos aquí que se desarrollaron en la vida de Abraham. Abraham escuchó a Dios, ¿cierto? Claro que lo escuchó. ¿Abraham obedeció a Dios? Sí lo obedeció. Que al principio lo obedeció parcialmente, no importa, pero lo obedeció. Tercer punto. Abraham dependió de Dios. Aprendió a depender de Dios. Y cuarto, Abraham aprendió a esperar en Dios. Esos son 4 principios que yo quiero dejarle a usted, amado escucha o estimable oyente. 4 principios que usted tiene que tener en su vida y que eso le va a significar a usted caminar por fe. Escuchar a Dios, obedecer a Dios, depender de Dios y esperar en Dios. Esos 4 puntos fueron una realidad en la vida de Abraham. Amén. Juan Carlos, creo que podemos detenernos ahí para luego continuar con más. Todavía nos falta, creo que abordar un poco acerca de unas cosas ahí con Abraham, unas enseñanzas tremendas que las podemos abarcar. Nos vamos a extender un poco más con Abraham porque creo que hay mucho de qué conversar y enriquecernos con este modelo de fe que fue Abraham. Bueno, estimado oyente, ya usted ha sido parte de un episodio más aquí de Estudio Bíblico, que lo que busca el podcast A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios es esto, es traer la palabra de Dios aquí, a cada episodio, leerla, meditarla, escudriñarla. Así es, amén. Y que el Dios a través de su Espíritu Santo nos edifique. Gracias, Marco, por estar en un episodio más aquí de este proyecto que está en manos de Dios y que camina con su presencia. Sí, amén, amén. No, para uno es un privilegio, es una bendición, porque yo creo que no hay mayor bendición que ser su hijo. Saber que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Que somos reyes, dice, y sacerdotes, ¿verdad? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. No hay mayor riqueza para el ser humano que podamos ser llamados hijos de Dios. Esa es la mayor riqueza. Saber que soy hijo de Dios. Tener eso bien claro, que soy hijo de Dios. Y como usted lo dice, esto es un proyecto que sé que va a ser de gran bendición. Y como lo dije al principio, Juan Carlos, que la palabra corra y sea glorificada. Y eso es el objetivo de esto que se llama A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios. Que Dios los colme de bendiciones y nos escuchamos, Dios mediante, en el otro episodio. Esto fue A la Luz de la Eterna e Inviolable Palabra de Dios,
Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproduccionescr@gmail.com.